Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y venía a mi mente lo importante que es alabar a Dios, adorar a Dios. Cuando estábamos cantando ahí, pensaba que qué hermoso es poder alabar a Dios y adorarle con cánticos. Realmente a veces no lo pensamos o no lo valoramos de repente tanto, pero es un momento muy importante para cada uno de nosotros. Y es por eso que a veces no entiendo por qué algunas personas no llegan a la hora de las alabanzas y las adoraciones. A veces sentada en la oficina he visto personas que llegan ya cuando la palabra ha empezado 15, 10, 15, 20, 25 minutos, y entonces mi corazón se pone un poco triste porque digo, ¿por qué no hay eso? ¿Por qué no hay ese deseo de hacer las cosas bien para honrar a Dios, para honrarle siempre a Él? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momento antes de leer. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra maravillosa, por tu palabra hermosa, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que hables a nuestro ser, Señor, porque tu palabra es la que nos sustenta, tu palabra es el alimento espiritual que nosotros necesitamos y nosotros somos, Señor, fuertes por causa de tu palabra. Gracias, Señor, háblanos en esta hora, guíanos, Señor, dirígenos. Gracias por todas las cosas buenas que tú vas a hacer y te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el 103, todavía de pie, versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, este salmo, la vez pasada alguien me preguntó cuál era mi salmo preferido y como yo tengo algunos que son mis preferidos, pero entre todos los que me gustan, me gustaba este salmo, el 103, solo que no me acordaba qué número era cuando la persona me preguntó, pero estuve leyéndolo muchas veces durante estas 2 últimas semanas y la verdad es que este salmo es como el agua de un arroyo muy cristalino, muy limpio. Es como, ¿cómo les puedo decir? Como el maná en el desierto. Es como estar con mucha sed después de haber caminado largas horas por un lugar caluroso. Es un salmo que realmente restablece, un salmo que llena.
es un salmo que sacia. No sé si algunos lo habrán leído de repente varias veces, pero es un salmo que tiene mucha vida, y es especialmente, pienso yo, que es un salmo para todos los que en algún momento de nuestra vida perdemos un poco la fe o entramos en algún tipo de desánimo o a veces de desesperanza, a veces de, no sé, de un momento de sequedad de repente, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo. A ver, vamos desde el versículo 1 que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este salmo en realidad es para alguien que realmente toma en serio su relación con Dios. Dice: bendice alma mía. El rey David, quien escribió este salmo, empieza con una especie de diálogo interno. Él se habla a sí mismo, se dice a sí mismo: alma mía, bendice a Jehová, y que bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como si él se recordara a sí mismo que debe alabar a Dios, darle la gloria a Dios, bendecir a Dios. Él mismo se está como afirmando para sí mismo que debe alabar a Dios. A veces cuando entra ese periodo de sequedad o de desánimo en la persona, como que uno ya no siente mucho el deseo de repente de alabar o de leer la Biblia o etcétera, ¿no? A veces he escuchado personas que me dicen: es que yo no sentía deseo de leer, leía y no entendía nada, o simplemente no tenía deseo de leer, o no tenía deseo de orar. Y puede haber momentos en la vida de un creyente en donde uno realmente, así como que sin fuerza, se siente que está bien como que bien abajo, bajoneado como le dicen ahora, y no tiene como deseo ni fuerza para estar en las cosas espirituales, ¿no? Pero aquí el rey David, no sabemos en qué momento se encontraba, pero él mismo se recuerda que debe bendecir al Señor, no importando en qué circunstancia estemos, sino que tenemos que bendecir al Señor. Y luego dice, en el verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová, de nuevo lo recuerda, y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, de que como seres humanos estamos de repente siempre en la posibilidad de olvidarnos de todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y entramos en esa etapa de aletargamiento donde ya ni nos acordamos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, de repente es importante hacer un recuento de todas las cosas que Dios ha hecho por cada uno de ustedes, ¿no? Si yo en este momento me pongo a recordar cuando yo me convertí al Señor, qué cosas hizo por mí cuando yo estaba estudiando en la universidad, cómo Dios me guardó una vez de que casi me choqué con un carro y Dios me salvó, y después de cuando estuve enferma, cómo Dios me sanó, y después cuando estuve en mucha dificultad económica, cómo Dios proveyó, y de repente cuando algo me faltó y justo Dios sabía que me faltaba eso y alguien me lo alcanzó. De repente recordar esas cosas le va a hacer que pueda usted avivar ese fuego que había en el principio en usted. A veces no pensamos eso, no nos acordamos de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Acá el rey David dice que no debe olvidarse de ninguno de los beneficios, ninguna de las bendiciones que Dios nos ha dado, ninguna de las cosas buenas que Dios nos ha dado.
¿no? Entonces, a veces hay muchos testimonios que tenemos, oraciones contestadas por el Señor. Recordemos, y van a ver que cómo eso va a renovar nuestro ser interior, va a renovar el deseo de buscar a Dios. Y bueno, yo sé que en la vida hay muchas dificultades, ¿no? Pero no debemos olvidar ninguna de las obras del Señor. Luego dice en el verso 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Empieza aquí a hablar sobre las iniquidades, sobre los pecados, sobre las faltas, sobre todas las veces que hemos de repente decepcionado al Señor, ¿no? Y nos hemos sentido mal, hemos sentido que no merecemos su amor, hemos sentido que no merecemos de repente su perdón. A veces de repente ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos y pensamos de que Dios se va a molestar con nosotros. Pero la verdad es que Dios es el que perdona. Dios es un Dios perdonador. Si nosotros mostramos un arrepentimiento por las cosas que nosotros hemos hecho o en la que hemos fallado o le hemos fallado a Dios o en algún momento le hemos dado la espalda, Él nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone. Y cuando Dios perdona, Él ya no se acuerda de ese pecado. Él lo echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de eso que hemos hecho. Pero nosotros no somos a veces como Él. Nosotros a veces no nos perdonamos, volvemos a recordar, ay, pero qué tonta fui, hice esto, hice el otro. Y no hacemos lo que Dios hace. Dios ya lo echa al fondo del mar y Él ya no se acuerda de nuestras fallas, pero nosotros volvemos a recordar, o a veces volvemos a recordar las fallas de los otros, de lo que nos han hecho a nosotros y no hacemos lo que Dios hace. Pero acá dice de que Él es el que perdona todas, no algunas, sino todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas. Y luego, ¿qué dice junto a esto? Dice, el que sana todas tus dolencias. Está hablando acá de las enfermedades, ¿no? Las dolencias, las enfermedades. Bueno, hay muchas causas de las enfermedades. Una de las causas es que nosotros mismos no tenemos sabiduría para cuidar este templo o este cuerpo que Dios nos ha dado. No, decimos, Dios me ha hecho libre, yo puedo comer lo que quiera, de todo lo que hay en esta tierra puedo comer, y comenzamos a comer, no pensamos en que si lo que comemos es sano o no es sano para nuestro cuerpo, o es adecuado o no es adecuado para comerlo, y comenzamos a comer cosas que, bueno, que son, entre comillas, súper deliciosas, pero a veces no son buenas para nuestro organismo, ¿no? Y decimos, ay, pero de algo tenemos que morir, decimos, ¿no? Cosas como esas. Pero eso no es sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría porque, miren, Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, ¿no? Y si Dios ha puesto su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar aún en lo que tengamos que comer. El Espíritu Santo nos va a guiar a todo lo que es correcto. Y en la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que podemos tener esa sabiduría para esas cosas, para esos detalles, ¿no? Y a veces, muchas veces, les digo que comemos sin pensar en que algún día o en algún momento eso nos va a pasar factura. Entonces tenemos que tener sabiduría para guardar nuestra salud, ¿no? A veces podemos dar muchas excusas, de decir, pero es que, no sé, pues, yo puedo comer lo que yo quiero, al final es mi cuerpo. No, somos templo del Espíritu Santo. Y recuerdo una vez que el pastor Sandy me contó una historia de un pastor africano que era muy ungido. Dios lo usaba en sanidades, milagros, incluso hasta había
resucitado algún muerto, o no sé si uno más. Pero era un hombre muy ungido, ¿no? Muchas sanidades, muchos milagros, pero a él le gustaba comer mucha comida chatarra, ¿no? Se había acostumbrado y era relleno. Entonces el pastor le dijo que ya no comiera mucho de esas cosas porque eso le iba a causar estragos. Entonces él se comenzó a reír, como diciendo, hay personas que creen que eso no es importante, que piensan que lo espiritual es lo espiritual y que eso no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que él me contó que al mes le llamaron por teléfono diciéndole que este pastor había sufrido un ataque cardíaco y había muerto, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué tenía que irse antes de tiempo? Si no era su tiempo, pero él no me hizo caso, no quiso hacerme caso y bueno, pues ya tuvo que irse allá, a la presencia del Señor. Entonces muchas veces nos falta sabiduría ¿no? Otras veces Dios, bueno, prueba nuestra fe y tenemos enfermedades y Dios prueba nuestra fe. A veces muchas veces Dios se glorifica en muchas enfermedades, ¿no? Y hace milagros en nuestra vida, nos sana de diferentes dolencias o enfermedades, ¿no? Entonces, a veces tenemos esas pruebas, eso suele pasar también. Otras veces el diablo nos quiere tumbar, ¿no? Nos quiere poner enfermedades para tumbarnos, para desanimarnos, para decaer, etcétera, ¿no? Pero Dios se puede glorificar en todas nuestras enfermedades, como dice acá, Él es el que sana todas tus dolencias. Él nos sana. Podemos estar mal, podemos estar enfermos, pero si creemos que Dios nos puede sanar realmente, Dios nos sana. En el momento que Él lo haga, pues gloria a Dios por sanarnos. No debemos tampoco decir, ay, bueno, estoy enfermo, qué mala suerte, que porque estoy así, o de repente Dios no sé, ya no me ama, o yo ya no le importo a Dios, o cosas por el estilo. No debemos pensar así, porque acá dice en la Biblia que Él sana todas nuestras dolencias. Él nos puede sanar de todas nuestras dolencias. ¿Qué más dice? En el verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Rescata del hoyo tu vida quiere decir que Él nos rescata de los peligros que existen, ¿no? Y yo pienso que cada día Dios nos rescata a todos de muchos peligros, de accidentes, de tragedias, de cosas muy desagradables. Y de repente no lo vemos así como que no lo notamos, pero si usted se da cuenta, cada día usted llega a su casa bien, sano y salvo. Cada día tiene pan en su mesa. Cada día Dios le va a rescatar del hoyo. Cada día Dios le va a rescatar del peligro, ¿no? ¿Y qué más dice? El que te corona de favores y misericordias. Dios es el que nos va a dar su favor y su misericordia, como una corona, como que algo que está encima de nosotros. El favor de Dios y la misericordia de Dios siempre está sobre nosotros, pero nosotros tenemos que creer eso también. Y de repente en algún momento usted puede decir, este salmo dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él me perdona todas mis iniquidades, Él sana todas mis dolencias, Él rescata del hoyo mi vida, Él me corona de favores y misericordia. ¿Saben qué? Para creer realmente que así es. Porque a veces leerlo de una manera un poco impersonal lo puede hacer un poco lejano, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder. Entonces podemos hacer nuestras estas promesas. ¿Podemos o no podemos? Amén.
¿Podemos hacer nuestras estas promesas? Sí, sí podemos. Por eso es que muchas veces, así como les dije antes, estamos en desánimo, y como a mí también me ha pasado muchas veces que cuando he leído la palabra de Dios y creído que realmente así es, esta palabra me ha levantado muchas veces me ha renovado en mi ser interior. Luego, ¿qué dice? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, el que sacia de bien tu boca. Dice en la versión original, da a entender como que Él sacia de bien tu vida. Tu existencia en esta tierra, Él la va a saciar de bien. Es decir, que Dios quiere darnos cosas buenas a todos nosotros, sus hijos. Pero a veces nosotros no estamos como dispuestos a tener todo lo que Dios quiere darnos. A veces estamos como un poco entumecidos, como que pensamos que las cosas no nos salen y nos ponemos así como estresados o frustrados por muchas cosas, y no creemos en que Dios sí puede y quiere darnos esas cosas buenas para nuestra vida, ¿no? Él es el que suple todas nuestras necesidades. Quiere decir también el que sacia de bien tu boca, suple toda necesidad, satisface nuestros deseos. Él quiere lo mejor para nosotros, siempre va a querer lo mejor. Nosotros no podemos conformarnos con que, ay, que así es mi vida, así nací, así estoy destinada, yo heredé esto, heredé lo otro, así, ¿qué voy a hacer? Es mi destino, decimos, ¿no? Pero realmente no pensamos bien en que Dios quiere lo mejor siempre para nosotros. ¿Qué más dice acá? Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, Él va a proveer todas estas bendiciones para nuestra vida, para poder rejuvenecernos como el águila. Y estaba leyendo un poco sobre las águilas. Dice que son unas aves que llegan a vivir hasta 70 años. Imagínense, un animal vive hasta 70 años, pero dice que cuando cumple 40 años, el águila tiene que tomar una decisión. Yo no sabía que las águilas tomaban decisiones realmente, recién me entero. Dice que tiene que tomar una decisión difícil, o dejarse morir o enfrentar un proceso de renovación. Entonces, ¿qué dice? Que dejarse morir, ¿por qué? Porque dice que sus uñas ya le crecen demasiado cuando tiene 40 años y se vuelven así como flexibles. Imagínense al águila con sus uñas débiles y flexibles, no va a poder cazar ningún animal para comer, porque necesita tener unas garras bien fuertes, ¿no? Entonces dice que ya a los 40 tiene así ese problema de las uñas, y también su pico le crece demasiado, le ha crecido demasiado, le ha crecido tanto que casi le llega al pecho. ¿De qué le sirve? No va a poder ni comer bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que también sus plumas se vuelven muy grandes y pesadas, que ya la pobre no puede ni volar bien, ¿no? Entonces, bueno, al águila que decide enfrentar el proceso de renovación, va a hacer esto, va a entrar en el proceso que va a durar más o menos 150 días, varios meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Se va a una montaña alta, muy alta, específicamente donde haya como una especie de pared, ¿no? Una cosa así como una cosa rocosa, pero que se asemeja a una pared. Por ahí se consigue algún nido por ahí donde pueda quedarse, y no va a volar, obviamente, porque va a entrar al proceso de renovación. Entonces, lo primero que va a hacer el águila es golpear su pico contra esa pared con mucha fuerza
hasta que el pico se le caiga, ¿no? Luego que el pico se le ha caído, entonces le va a crecer otro pico nuevo. Y con ese pico nuevo va a comenzar a arrancarse las uñas, una por una. Entonces, luego que se ha arrancado todas las uñas, le va a crecer uñas nuevas, de modo que tenga unas garras fuertes otra vez para poder alimentarse, ¿es cierto? Luego, lo que va a hacer es, con esas uñas, va a sacarse las plumas viejas, ¿no? Las plumas pesadas. Y luego va a quedar totalmente renovada, ¿no? Totalmente renovada. Entonces, vamos a leer un ratito en Isaías 40, 29. Vamos un poquito más allá, Isaías 40, 29. Isaías 40, versículo 29. ¿Lo tienen? Ok, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dios dará nuevas fuerzas como las águilas. Imagínense cuando el águila ya terminó de renovarse totalmente, sale a empezar una vida nueva y vive más o menos 30 años más, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque eso a veces nos pasa a los creyentes. Comenzamos a perder fuerza, comenzamos a tener mucho desánimo, desesperanza, a veces la fe decae por diferentes circunstancias, pero Dios es el que va a proveer todo lo que necesitemos para renovar nuestras fuerzas. Va a ser un tiempo de repente un poco difícil, un proceso difícil de atravesar algunas veces, pero en ese lapso de tiempo, donde de repente como el águila se nos va a caer el pico, las uñas y las plumas, vamos a quedar un poco desplumados, pero eso no quiere decir que Dios no pueda estar en ese momento renovándonos por alguna razón, ¿no? Y Dios es el que va a proveer todo lo necesario para poder renovar nuestras fuerzas. Él va a hacerlo porque Él no va a faltar a su pacto, Él no va a abandonarnos nunca, jamás, aunque parezca que Él está muy lejos. Como alguna vez no han sentido que Dios no les escucha, alguna vez no han sentido que no les contesta, que hay como un silencio. A veces Dios nos habla y es bonito, escuchamos su voz en nuestro interior, pero hay momentos en que no pareciera que no dice nada. Pero hay un texto en Sofonías 3:17 que dice que Él callará de amor. Y un día estaba yo así a punto de dormir y yo decía, yo siempre, trato de conversar con el Señor y yo a veces siento que en mi interior Él me habla o me conforta, pero a veces no siento nada, que no escucho nada, no hay nada. Y una vez yo le decía, Señor, ¿cómo me gusta cuando tú me hablas, cuando me dices algo a mi corazón? Y yo decía, pero ¿por qué a veces no dices nada? Y entonces, en ese momento vino a mi mente ese versículo: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y esa palabra, callará de amor,
Me quiso decir, aunque yo no diga nada, igual te amo. Igual mi amor es derramado sobre ti. Mi misericordia es derramada sobre ti. No significa que yo no esté. Yo siempre estoy. Yo estoy ahí siempre. Aún no diga nada. Y eso fue algo que realmente reconfortó mi corazón, porque ese texto yo no lo había leído hace mucho tiempo, pero vino a mi mente. Y fue algo que me impresionó a mí mucho, pero me dio mucha alegría que el Señor sea tan bueno. Bueno, dice después aquí, vamos a ir al verso 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice aquí que la misericordia del Señor es por la eternidad, pero dice sobre los que le temen, ¿no? Y dice que su justicia es sobre los hijos de los que le temen, y sobre los que guardan su pacto, y sobre los que se acuerdan sus mandamientos, dice. ¿Pero para qué? Mandamientos para ponerlos por obra. No mandamientos solo para saberlos, por saberlos, o para tenerlos ahí, sino para ponerlos por obra. Entonces, Dios va a derramar siempre su misericordia sobre aquellos que realmente le temen, sobre aquellos que realmente le buscan, sobre aquellos que buscan su presencia, sobre aquellos que quieren pasar tiempo con Él. Entonces muchas veces podemos pensar, pero ¿por qué Dios no me contesta? Dios no me responde. No, pero debemos ver esto, que es necesario guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, guardar sus mandamientos, poner por obra sus mandamientos. Sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de hacer. Y bueno, entonces, concluyendo, ya aquí el rey David hizo como una especie de devocional con este salmo, es un cántico, ¿no? Donde él afirma todo lo que Dios puede hacer por él, todo lo que Dios puede hacer. Entonces, recapacitemos y pensemos en todas las cosas que Dios hace por nosotros cada día, de todas las cosas que hace cuando estamos de repente no conscientes de lo que Él está haciendo en ese momento, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos en el micro, cuando estamos caminando por la calle, cuando estamos, no sé, haciendo lo que estemos haciendo. Él está siempre alrededor de nosotros, siempre su misericordia está sobre nosotros. Él nos está guardando, está rescatándonos del hoyo, del peligro, de las enfermedades. Él, seguramente que ustedes tienen testimonios de sanidad, de cuántas veces Dios los ha sanado, los ha salvado de la muerte. De repente ustedes tienen muchos testimonios, pero recuérdelos. Recuerde todas las cosas buenas que Él ha hecho en su vida. Recuerde desde el día en que usted vino a Cristo, todas las cosas que Él ha hecho por usted. Y va a ver de que su fe se va a renovar y que usted se va a sentir otra vez fuerte como el águila. No importa la edad que tengamos, llega un momento en la vida en que a veces uno se siente cansado. Eso no es nada fuera de lo común. Uno se puede sentir como cansado de muchas cosas, de repente de lo que uno hace, del trabajo que uno está haciendo, no sé, distintas cosas. Puede desanimarse, cansarse o decir, bueno, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí?
o cuestionarse muchas cosas, ¿no? Pero el Señor dice que le puede dar fuerzas como del águila, es decir, darle ese vigor espiritual que incluso va a afectar a nuestro cuerpo humano, a todo nuestro ser, nuestro organismo, ¿no? Entonces, porque muchas veces cuando uno está agotado, incluso emocionalmente o mentalmente, eso afecta a nuestro ser, afecta a nuestra humanidad, ¿no? Y a veces uno decae o está cansado o le duele por todo lado, etcétera. Pero si nosotros renovamos nuestra fuerza como del águila, entonces nos vamos a sentir diferentes, vamos a sentir más bien gozo, más bien paz, más bien deseo de seguir. Como le digo, no importa la edad que tengamos, podemos hacer muchas cosas para el Señor, podemos aún predicar el evangelio, podemos compartir nuestros testimonios con nuestras familias, podemos decirles cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho con nosotros. Eso va a causar algo en la persona que nos escuche. De repente a veces no quieren escuchar que le leamos la Biblia o que le digamos conviértete, sálvate, cosas así. Pero cuando escuchen nuestro testimonio de lo que Dios ha estado haciendo por cada uno de nosotros, ellos van a tener sed de lo mismo. Van a tener esa sed de Jesús. Y eso es lo que va a poder transformar sus vidas. Vamos a tener un momento de oración. Espero que estos versículos les hayan servido, hayan sido de bendición para ustedes. Y léalo seguido, léalo siempre. Igual que el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, pero a veces también solo lo leemos y no lo interiorizamos, ¿no? Decir, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Porque es el pastor que vela por sus ovejas, y a veces las ovejas no son tan hábiles, no son tan diestras, no son tan hasta sabias, por decir así. Y así a veces somos nosotros y estamos pensando cómo resuelvo esto, cómo resuelvo esto, cómo resuelvo esto. Pero Él es el pastor, Él se va a ocupar de llevarnos a los pastos, a beber de la mejor agua, Él se va a ocupar de todo. Pero a veces sí decimos, sí, Jehová es mi pastor, nada me falta. Ay, pero ¿cómo resuelvo esto? Ahora ya me ensarté, y ahora ¿cómo qué hago? ¿Ahora qué hago? Y estamos así, estamos ofuscados. Pero cuando uno piensa, el Señor es mi pastor, y como Él es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces cuando uno piensa en eso, descansa. Uno se siente bien. Claro, dice, Él es mi pastor, Él se va a ocupar. Entonces yo ya ¿para qué me voy a preocupar? Si Él es el que va a hacerse cargo de todo. Él va a hacer que no me falte pasto, que no me falte agua, que no me falte abrigo, y Él me va a proteger del enemigo, me va a proteger del diablo. Entonces, interioricemos la palabra de Dios, pronunciemos la palabra de Dios y recordémonos a nosotros mismos quién es Dios y qué cosa hace por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor.